Hola! Me llamo Nicole. Let's get ready for Thanksgiving and make this turkey headband plus learn Spanish. Vamos a hacer una cinta para la cabeza y la cinta será como un pavo. Necesitamos papel café, papel negro, papel blanco, papel amarillo, papel anaranjado y papel rojo. Necesitamos un lápiz, borrador, tijeras, pegamento y una regla también. ¿Tienes las cosas? ¿Estás listo? Primero necesitamos hacer la cinta para la cabeza con el papel café. Necesitamos el lápiz y la regla también. Vamos a hacer 2 rectángulos. Hago una línea aquí y hago otra línea aquí. Hago una línea muy larga. Corto la línea con las tijeras. Pongo el rectángulo encima del papel café y hago otra línea. Corto la línea con las tijeras. Tengo 2 rectángulos para la cinta para la cabeza. ¿Tienes 2 rectángulos también? Ahora necesitamos hacer las plumas con el papel rojo, el papel anaranjado y el papel amarillo. Voy a hacer 5 plumas, pero puedes hacer más plumas si quieres. Hago una pluma muy grande con el papel amarillo. Hago 2 plumas con el papel anaranjado. No son perfectos, está bien. Hago 2 plumas con el papel rojo también. No son perfectos otra vez. ¿De qué colores son tus plumas? Ahora necesitamos hacer los ojos con el papel blanco y el papel negro. Necesitamos hacer 2 círculos, un poco grande. Y necesitamos 2 círculos más pequeños con el papel negro. Quiero círculos más grandes. Los círculos con el papel negro necesitan ser más pequeños que los círculos con el papel blanco. Con el papel anaranjado necesitamos hacer la nariz del pavo. Necesitamos hacer un triángulo, un rectángulo y otro triángulo. Y la nariz puede ser más grande. No quiero la carúncula en mi cinta de cabeza, pero puedes hacer la carúncula con el papel rojo. Ahora necesitamos cortar las plumas, la nariz y los ojos con las tijeras. Tengo las plumas, la cinta para la cabeza,
la nariz y los ojos para hacer la cinta para cabeza. ¿Tienes las cosas? Necesitamos el pegamento para hacer los círculos negros en los círculos blancos, porque vamos a hacer los ojos del pavo. Pongo el pegamento en el círculo negro y pongo el círculo negro en el círculo blanco. Pongo más pegamento en el círculo negro y pongo el círculo negro encima del círculo blanco. Vamos a poner los ojos en el rectángulo café. Necesitamos pegar los ojos en el medio del rectángulo café. Pongo pegamento en el círculo y pongo el ojo aquí. Mi pavo es tonto y pongo pegamento aquí y pongo el ojo aquí. Puedes poner los ojos lo que quieras. Necesitamos pegar la nariz entre los ojos. Doblo el papel en la línea y doblo el papel en esta línea. Mi pavo es tonto y está nervioso. Puedes hacer la nariz lo que quieras también. Necesitamos poner pegamento en la nariz y necesitamos poner la nariz entre y un poco debajo de los ojos. No me gustan las líneas del lápiz, por eso borro. Tenemos la cara del pavo. Ahora necesitamos pegar las plumas aquí en el otro rectángulo café. Pongo pegamento en la pluma más grande. Aquí. Pongo la pluma en el rectángulo café. Pongo pegamento en otra pluma. Pongo la pluma aquí. Puedes poner las plumas lo que quieras. Y pongo pegamento en el resto de las plumas. Me parece un fuego. Y si quieres la carúncula, necesitas pegarla debajo o al lado de la nariz. Ahora necesitamos poner un pedazo de cinta adhesiva aquí. Necesitamos poner otro pedazo de cinta adhesiva aquí. Tenemos una cinta para la cabeza y necesitamos ponernos la cinta para cabeza en las cabezas. Mi cinta para la cabeza no me queda bien. Necesito quitar la cinta adhesiva y necesito poner la cinta adhesiva aquí. Ahora me queda bien. ¿Te queda bien tu cinta para cabeza? Estoy lista
para comer la cena del Día de Acción de Gracias. ¿Estás listo? Want to make another craft and keep learning Spanish? Make this sugar skull mask with me. The link is in the description.